Hoy vamos a ver uno de los capítulos más aterradores, la llegada del nazismo al poder, el irresistible ascenso de Arturo Ui. La vez pasada estábamos viendo cómo poco a poco, tanto en Italia el fascismo como en Alemania el nazismo se van tomando el poder y cómo van entrando a llenar muchos espacios de las sociedades tanto italiana como alemana hasta instaurarse en un poder totalitario de visos aterradores. Y habíamos quedado pendientes de cómo estas ideologías van a conducir al mundo a la guerra. ¿Qué tiene que ver el que estos vayan a subir al poder en estos dos países con el que el resultado de eso sea un conflicto tan aterrador? Hay un movimiento artístico, el arte, siempre el arte. Sin el arte no podríamos comprender la vida. Hay todo un movimiento que se llamaba el expresionismo alemán. Y el expresionismo alemán era una manifestación de la oscuridad de los sentimientos, de los sentimientos más profundos y más terribles también. Y es un movimiento artístico, es un movimiento pictórico, y ahí también hay una cantidad de tendencias cinematográficas. Hay una película que se va a hacer en 1920 que se va a llamar El gabinete del doctor Caligari. Y el gabinete del doctor Caligari es la historia de cómo los locos se toman el poder en el asilo, y el director del asilo es el más loco de todos. Entonces, el doctor Caligari, que es el loco más peligroso de todo el asilo, el más delirante y el más llevado, es el que va a terminar presidiendo el asilo. Y los locos son los que van a gobernar con él. Entonces, algo así pasó en Alemania, como en Ciudad Gótica, cuando los locos se convirtieron en los villanos de Ciudad Gótica. Así va a pasar. El doctor Caligari ha llegado al poder y Alemania va a quedar gobernado por uno de los hombres más demenciales del que se tenga noticia en la historia. Y el doctor Caligari va a llevar al mundo a la guerra, el siniestro mundo que ellos van a crear. Entonces, el problema, los italianos tenían, para reforzar toda la grandeza del fascismo, para darle la monumentalidad, ese toque de grandeza que ellos querían que tuviera, no tenían sino que emular el Imperio Romano, y no había problema con eso. Ahí estaba. No es sino que usted camine por las calles de Roma y ahí se va a encontrar con el Imperio Romano todo puesto. Lo que hicieron los fascistas fue meterle una buena mano de restauración y de polichada al Coliseo Romano y a todas las insignias del antiguo imperio, que estaban muy abandonadas con toda la cantidad de avatares que habían pasado en el tiempo. Pero básicamente no era sino traer a colación lo que sencillamente ellos siempre habían tenido a mano. Pero para los alemanes, como no tienen un pasado concreto como el de los italianos, no fueron el imperio que creó Occidente como sí fueron los romanos, entonces les toca inventarse un rollo bien bravo, porque no lo tiene, no está ahí presente como si está en el caso de los italianos. Y como esto era un experimento de monumentalidad y de hacer valer una serie de ideas en nombre de las cuales iban a hacer cualquier cantidad de cosas, entonces los nazis lo que van a hacer es tomar una serie de mitologías, un poquito de aquí y otro poquito de allá, del esoterismo, de una cantidad de saberes ocultos, entre mitologías germánicas, entre mitologías escandinavas, vikingas, hasta pedazos de mitología celta, runas, antiguos signos del mundo ario. Los arios eran pueblos muy antiguos que llegaron a la India y crearon el hinduismo y tenían una
un símbolo que era el sol en movimiento, una cruz que se movía basada en un centro, esa cruz que se movía basada en un centro que es la divinidad del sol y el tiempo y que significa un contacto profundo con las formas diferentes de la divinidad que tienen los hinduistas. Como son los arios los que llegan y van a crear el hinduismo, ese signo lo va a tomar Hitler junto con muchos otros, pero ese en particular le va a dar una característica aterradora que es la esvástica. La esvástica es un signo de vida, divinidad y espiritualidad en el antiguo hinduismo y es uno de los signos, digamos, más espirituales que se puede encontrar en la India, particularmente en el Rajasthan, en todo el norte de la India. El hinduismo se representa así y significa la divinidad a partir de un centro. Ese símbolo, como estos van a crear una mitología que se basa en la raza aria, ese símbolo lo van a tomar, se le llama la cruz gamada porque con 4 letras gamma, las letras gamma del alfabeto griego, se puede producir ese tipo de cruz. La van a convertir en la esvástica y la esvástica metida en el círculo. Ahora, ese signo no es solamente hindú, también lo utilizaron los romanos, también lo utilizaron en Mesopotamia, también lo utilizaron los celtas. Muchos pueblos han utilizado el símbolo del sol en movimiento. Entonces, digamos, una cruz en movimiento. Esta cruz en movimiento va a ser acuñada como el símbolo supremo de la superioridad de la raza aria por parte de Hitler y de los nazis, y se va a convertir, teniendo un contenido tan diferente, el mundo lo va a identificar con el horror, con la atrocidad, con el genocidio, y le van a dar un contenido aterrador por la utilización que se hizo de este símbolo durante el Tercer Reich. Entonces van a coger van a tomar una serie de elementos de muchas mitologías de la Tierra, entre las cuales estaba la mitología germánica. Por eso empezamos el programa con la cabalgata de las Valquirias de Wagner, porque precisamente lo que hicieron fue emular los antiguos dioses germanos, vincularlos con el mito de la Atlántida, digamos, de que existían unas especies de razas de dioses, de hombres dioses, que murieron en una catástrofe, que perecieron en una catástrofe y cuya sangre quedó repartida en los pueblos arios que están representados en Alemania. El contenido de la mitología de la raza superior es absolutamente delirante, es tomado de los cabellos y es un ensamblaje, una interpretación de una cantidad de saberes que cada uno por su lado fue hecho para cosas completamente diferentes y significan cosas completamente distintas. Desde la filosofía de Nietzsche hasta el símbolo del pueblo ario en la India. Todo esto estaba hecho para otras cosas. Aquí hicieron un sancocho de mitologías y lo revolvieron y quedó un popurrí para justificar una teoría según la cual había una raza de dioses hombres que habían perecido y que en una catástrofe, el que hayan perecido en una catástrofe es sumamente importante. Los dioses de la mitología germana perecen en el paraíso que se llama la Valhalla. Allá van a tener la catástrofe y esos dioses van a morir. Este sentimiento catastrófico del fin de los dioses va a marcar en el futuro de nuestra narración la caída del Tercer Reich, porque cuando el Tercer Reich vaya a caer, ellos van a llevar a Alemania a la catástrofe, porque esa es su mitología. O sea, Alemania si no va a ser del Tercer Reich, la idea es que no exista en absoluto ese contenido, digamos, apocalíptico, tanático, aterrador, con que va a terminar el Tercer Reich, coincide con ese imaginario mitológico de la Valhalla, de los dioses germanos. Entonces van a tomar, por eso, la responsabilidad de este enredo de mitologías no es de ninguna de las tendencias, porque cada una de las tendencias significaba una cosa distinta, y la mitología germana no es monstruosa. Monstruosa fue la lectura que hicieron de esto. Monstruosa fue la utilización que hicieron de una cantidad de recursos intelectuales, filosóficos, esotéricos, ocultos, mitológicos, para justificar un genocidio. Entonces, para justificar una atrocidad de un tamaño impresionante. Entonces, hicieron una lectura arbitraria de una realidad y de una cantidad de fuentes. Cuando hicieron esto,
les quedó que esa raza superior, que se supone que está representada en la sangre de los arios, y estos arios vienen desde la India, que crearon los hinduistas, desde Irán, que eran Aryan, la tierra de los arios, y que llegaron a Kermani, dicen otros, y que la llamarían Germania. Bueno, eso tiene una cantidad de orígenes que el nazismo va a ir acomodando a medida que lo necesite para sus fines mitológicos y rituales. Van a tomar una cantidad de ritos y una cantidad de ceremonias y le van a dar un contenido solemne, ritual, y van a crear una verdad única. Y en nombre de esa verdad única, que no está obligada a corresponderse con la realidad de ninguna manera, es la verdad que ellos montaron. Y ellos dijeron que eso era así, y que todo el que no entendiera que eso era así, era porque pertenecía a las razas inferiores. Entonces esto les quedó, que hay una raza superior que tiene derecho, que tiene un destino manifiesto, es decir, que tiene una misión de ejercer, de reproducirse en su superioridad, y que esa raza ha de arrasar a todos aquellos que se le opongan, que de alguna manera amenacen la existencia de esa raza superior, y los que amenazan la existencia de esa raza superior son los judíos. Y montan el antisemitismo, es decir, el rechazo en la cultura europea al pueblo judío, que tenía una larga historia desde cuando los romanos los expulsaron del templo, desde cuando Jesús fue llevado al proceso de juicio frente a Roma, desde cuando una rama judaica no reconoce en Jesús al Mesías y sigue el judaísmo, y otra rama sí reconoce en Jesús al Mesías y se va a convertir en el cristianismo. Los judíos van a ser expulsados del templo por los romanos, y al ser expulsados unos van a llegar a España, que se van a llamar los judíos sefarditas, a Sefarad, que llama España, que son los judíos de piel aceituna. Y otros van a llegar al este del Rin, que se llama Ashken, por eso se van a llamar los judíos ashkenazis. Estos judíos ashkenazis van a llegar a la Europa oriental, a la Europa central, y esa rama, la rama ashkenazi, es la que va a sufrir directamente el holocausto. En Rusia va a haber unos judíos que se van a llamar los cázaros, que se van a convertir al judaísmo, y unos y otros van a vivir el horror de lo que se va a gestar en una teoría que es una lectura acomodada de lo que ellos querían que fuera la realidad. El asunto es que aquí se van a montar la superioridad racial por un lado, van a montar el antisemitismo como el enemigo al cual van a destruir por el otro, van a considerar que necesitan un espacio vital, y que ese espacio vital casualmente está ocupado por los eslavos. Acuérdense que desde la Primera Guerra Mundial teníamos un problema entre los paneslavos y los pangermanos, es decir, que eslavos y germanos comparten los mismos territorios y cada uno dice que ese les pertenece. Entonces esto va a ser también una lucha contra los eslavos, lo que eventualmente va a llevar a la invasión de Rusia mucho tiempo más adelante. Entonces, el asunto es que el tema racial, con todas las ramificaciones y todas las cosas tan absurdas y tan siniestras, porque el tema racial es una teoría en la cual un pueblo proclama que ellos están por encima de toda moral, que ellos tienen derechos que los demás no los tienen. Cualquier historia, cualquier teoría, cualquier filosofía que dice que un pueblo debe vivir y otro debe morir para que ese viva, es una justificación de un genocidio y de una atrocidad. Y es por lo tanto una de las manifestaciones más aterradoras de la oscuridad del espíritu humano, y tal vez una de las muestras más terribles que hayamos tenido de esta beta de la naturaleza humana sucedió en Alemania, en el gobierno del nazismo durante el Tercer Reich. Entonces toda este delirio de la raza superior, esa idea del espacio vital, se va a traducir en la eliminación sistemática del pueblo judío y de todos aquellos que se opongan a la implantación de la idea de una raza superior,
Y al producirse esto, se va a echar a andar una maquinaria, o sea, este es el combustible que alimenta la maquinaria de la muerte que va a desarrollar el Tercer Reich, las ideas de la superioridad racial. Aquí es cuando vamos a pasar de una ideología a una guerra. Las ideas de la superioridad racial van a hacerse valer a través de la extinción física y de la guerra contra todos los pueblos de Europa. Ya vamos a explicarles cómo, pero este es el combustible, esta es la esencia, esto es lo que está detrás de todas esas manifestaciones multitudinarias, de ese hipnotismo colectivo en el que las masas se vieron absolutamente seducidas por una historia en la cual las elevaba a carácter de semidioses y les daba un contenido de la pureza sanguínea y racial que los hacía sentirse enaltecidos después de los años de humillación. Ahí es cuando se va a gestar este macabro ejército que va a tener la forma de las SS. Ahorita vamos a contar por qué la maquinaria de la muerte se ha echado a andar y el mundo empieza a sentir los pasos que aún desconoce de una de las visiones más aterradoras de todas las fuerzas de la historia reciente. Así va empezando el terror, se está desatando la maquinaria. Primero se desata en Alemania, y primero los alemanes serán los que van a presenciar esto, y como tiene un elemento de seducción tan grande, y la gente se va a sentir tan supremamente fascinada y embelesada, tanto con el histrionismo de Hitler, con la marcialidad, con el ritual, con la solemnidad, con los estandartes, con los juramentos, con todo lo que va a pasar. Entonces, mucha gente se va a sentir irremediablemente atraída por esto, pero no todos. Habrá voces que empiecen a sentir en este momento que las cosas se están poniendo muy, muy mal. Una de las voces que en este momento dijo, no, mire, esto no está bien, o sea, una de las voces que advierte sobre lo que está pasando y que dice que eso no es ninguna panacea, es el poeta Bertolt Brecht, y dice: verdaderamente vivo en épocas oscuras. Es insensata la palabra ingenua, una frase lisa revela insensibilidad. El que ríe es el que no ha oído aún la noticia terrible, aún no le ha llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre los árboles es casi un crimen, porque supone callar sobre tantas alevosías? Ese hombre que va tranquilamente por la calle, ¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten? Verdaderamente vivo en épocas oscuras. Habrá voces de gente que se va a dar cuenta que detrás de esto se esconde una monstruosidad, pero aún así todavía no alcanzan a ver la dimensión. Más adelante Brecht dirá: camisa parda y botas altas, hijo mío, te regalé, canción para una madre alemana. Mejor habría sido ahorcarme de haber sabido lo que hoy sé. Al verte levantar la mano, hijo, y a Hitler saludar, sabía yo que aquellas manos todas se habrían de secar. Cuando una estirpe de héroes, hijo mío, te oí hablar, que tú serías su verdugo, no lo podían imaginar. Y detrás de aquel mismo Hitler, hijo mío, te vi marchar, sin saber que quien lo siguiera no regresaría jamás. Alemania, tú me decías, hijo, no te conocerá, cenizas y piedra ensangrentada. ¿Quién conoce a Alemania ya? Con la camisa parda un día te fuiste y yo no me negué, con ella puesta morirás. Yo ya no lo sabía, hoy lo sé. Canción para una madre alemana. Entonces, hay voces de disidencia, pero las voces de disidencia van a ser aplastadas. Los que no se pellizquen y salgan de Alemania inmediatamente
no van a poder contar el cuento. De ahí sale Bertolt Brecht, sale Thomas Mann, salen los movimientos de vanguardia, sale la gente que estaba metida en el surrealismo que tiene que ir, porque el surrealismo va a ser arte degenerado, todo este arte va a ser marcial, solemne, todo va a ser un homenaje a la monumentalidad de estos inventos mitológicos, y se van a exaltar los valores de la raza aria y las estatuas de la perfección, y todo lo que implica la pureza racial, y se va a crear la oficina de la pureza racial, y los que se metan a las SS van a tener que jurar que no se van a casar con nadie que no tenga la totalidad de la sangre aria, y los matrimonios entre los diferentes razas quedan totalmente prohibidos. Y no va a haber, todo el que se va a casar tiene que ir a la oficina de la pureza racial, y las familias de los SS están comprometidas a observar las leyes de la pureza racial, y empieza a imponerse esta locura de una manera en Alemania que es absolutamente aterrador. Entonces, una de las primeras manifestaciones de esta locura, y esto es una señal de alerta, donde quiera que pase esto, las cosas se van a poner mal. Esto es una señal de alerta en la historia, donde quiera que suceda, en nombre de lo que suceda, para lo que quiera que suceda y por quien quiera que lo haga. La quema de libros. Donde se queman los libros se están quemando las ideas, y donde se queman las ideas se está imponiendo la demencia. Son los lugares donde gobierna el doctor Caligari. Entonces, más adelante, Ray Bradbury escribiría una novela que se llama Fahrenheit 451. 451 grados Fahrenheit es la temperatura en la que se queman los libros. Y él era un bombero, es decir, un quemador de libros, en la novela de ciencia ficción, donde van a quemar los libros para que la gente no piense, para que la gente no sienta y no se angustie con emociones intensas que puede producir la literatura, y por lo tanto no cuestione lo que la dominación imperante les va a decir. Eso es el sentido de la novela. Y eso también es lo que querría significar Michael Moore cuando haría Fahrenheit 9/11. Por eso le puso ese nombre. Entonces, la quema de libros es aterradora. Y aquí se va a quemar Freud, y aquí se va a quemar todos los libros. Después vamos a ver la lista de lo que es la civilización judaica, que es la mitad de la civilización occidental. Y que al quemarse en todas estas piras, donde van a ir desde ahí hasta toda la música, es una cosa impresionante lo que va a pasar. Entonces, aquí la cultura se va a ver sometida, se va a ver totalmente aplastada, y toda la música que no sea esta música wagneriana, que no sea la música que enaltezca los valores del Tercer Reich, va a ser considerada música degenerada. Esto implica que el jazz, el swing, todo aquello que no tenía cabida dentro de estos códigos, obviamente el dada, surrealismo como movimientos artísticos que tienen que ir porque tenían su epicentro en los lugares donde surgiría el nazismo y el fascismo, luego se van a tener que ir de ahí. Entonces, hay una película que cuenta la dificultad de los muchachos para seguir una corriente distinta a la del Tercer Reich. Es que esto se va a volver una obligatoriedad. Hay persuasión, pero hay obligación. Usted igual no puede, y no se le va a permitir oposición. Y si los muchachos, la rebeldía aquí se castiga con la muerte. Hay una película que cuenta la historia de los Swing Boys, que por bailar swing, el swing americano, empiezan a ser sospechosos ante el Tercer Reich. Finalmente terminan matándolos cuando ellos empiezan a darse cuenta de todo lo que se está tejiendo detrás de este bienestar tan grande en las mesas, y detrás de todo el halago de la raza superior, cuánto está costando. Entonces estos muchachos van a establecer una rebeldía a través del baile del swing, y por ese solo hecho los van a perseguir brutalmente. Entonces, el swing empieza a ser prohibido, y de ahí para adelante. ¿Cuál es el proceso del poder? El proceso del ascenso al poder tiene una primera fase en Alemania,
y luego esto se va a desbordar y el mundo entero va a conocer esta catástrofe. La primera fase en Alemania consiste en una serie de purgas. Las purgas van a ser la eliminación sistemática de sectores de la sociedad que se puedan oponer al proyecto de la verdad única del Tercer Reich. Entonces, hay una purga, una primera purga, y es que el grupo de choque que mataba a la gente por la calle y que le golpeaba, se llamaban los SA, que eran los que dirigían ROM, eran los compañeros con los que Hitler ejerció toda la violencia previa a la toma del poder, a la llegada al poder en 1933. Hay un momento en que los SA se quieren tomar el ejército y controlarlo, y ahí se enfrentarían con la oficialidad prusiana. A Hitler le interesa que todo el ejército esté con él, no le interesa pelearse con la oficialidad prusiana, y por lo tanto sacrifica a este primer grupo de choque, las SA, sus primeros asesinos, para evitar que se le salgan de las manos y que conduzcan a decisiones en donde él no tenga toda la autoridad. Ahí había un personaje que se llamaba Rom, que era el amigo de él, el único que tenía permiso para tutearlo, el que estuvo con él en la cárcel. Ese era el jefe de las SA, pues a Rom también lo va a matar Hitler. Entonces, la manera como él se asegura de que las SA no se salgan de su control y no vayan a amenazar la cohesión del ejército alemán que está preparando para la guerra. La guerra es el proyecto desde el principio. El espacio vital que la superioridad racial reclama para sí, significa que va a invadir los demás pueblos y los va a sacar de ahí para poderse instalar los arios. Entonces la guerra está implícita en la teoría racial. Esto no llegó a la guerra porque la guerra era el objetivo desde. Entonces, para poder montar una guerra como la que él ya tiene en la cabeza que va a montar, no puede tener este tipo de luchas fraccionales al interior del ejército. Para evitar eso va a organizar una purga, les va a dar vacaciones, los va a llamar una noche a un congreso extraordinario y los va a matar a todos en un evento que se conoce como la Noche de los Cuchillos Largos. La Noche de los Cuchillos Largos es el asesinato de todos los miembros de las SA, primer grupo de choque de los esfuerzos de Hitler. ¿Quiénes los van a matar? Las SS. Es que aquí hay un grupo de policías del régimen, o sea, el partido nazi ha llegado al poder. Y hay un grupo de choque y hay un grupo de policía política. La policía secreta se va a llamar la Gestapo. Y la policía, digamos, el grupo élite, los cuerpos élites que van a manejar el poder militar interior del nazismo se van a llamar las SS, hasta que la Gestapo termine siendo prácticamente una rama de las SS. Las SS van a matar a las SA y van a tener todo el predominio, y de esa manera Hitler va a purgar el ejército, matando a los primeros compañeros de choque y de acción directa que estuvieron ejerciendo la violencia en los días previos a la llegada del Tercer Reich al poder. Esa es la primera purga. La segunda purga que van a hacer, primero que todo va a ser esta. Y eso va a ser una cosa muy fuerte porque indica hasta dónde está dispuesto él a llegar para llevar adelante su plan. La segunda purga es el incendio del edificio del Reichstag. Resulta que había un edificio donde funcionaba el Parlamento. En 1933, los mismos nazis incendiaron el edificio. Culparon del incendio del edificio a los socialistas, y a partir del incendio del edificio del Reichstag empezaron a perseguir a los anarquistas, a los socialistas, a los comunistas, a todos los disidentes políticos, a todo aquel que políticamente cuestionara en lo más mínimo la hegemonía y las teorías raciales del Tercer Reich. En el 33, ahí es cuando salen los disidentes, los que logran salir. ¿A dónde van los que no logran salir? A los campos de concentración que se van creando. Entonces, en principio, todo lo que va a hacer es purgar a todos los opositores políticos que puedan enfrentarse a la imposición de la verdad única y la lealtad ciega al Tercer Reich. Eso se llama el incendio del edificio del Reichstag. El edificio del Reichstag, precisamente por el incendio, no quedó contaminado de los nazis. Terminada la guerra,
el edificio del Reichstag se reconstruyó, pero de manera inconclusa, porque inconclusa estaba la historia de Alemania. Más adelante, cuando Alemania se reunificara, el edificio del Reichstag se volvió a destruir y se volvió a construir con una espiral abierta hacia los cielos, transparente, porque aunque concluida está la historia de Alemania, abierta hacia los cielos porque su idea ya no es volver a tomar el poder. El edificio del Reichstag es una simbología que ha atravesado la historia alemana desde el día del incendio hasta los días actuales, en que el Parlamento funciona ya como uno de los símbolos de las instituciones que no estuvieron contaminadas con el nazismo, porque el nazismo lo destruyó en primera instancia para justificar, a través de responsabilizar a los socialistas del incendio de este edificio, una purga gigantesca contra todos los disidentes políticos que pudieran objetar la imposición de la hegemonía del Tercer Reich. Segunda purga. Entonces, primero, ya está purgado el ejército. Segundo, ya está purgada la oposición política. Van saliendo del paso. Tercero, esto, digamos, se va haciendo de una manera escalonada, sistemática. Esto es un plan. Lo que pasa es que es muy difícil. Con el tiempo es que se ha sabido que esto era un plan, porque eso se hizo de una manera, digamos, lo del Reichstag se responsabilizó a los socialistas y los empezaron a matar. Todo tenía una explicación, pero esto lo que era un plan. En 1935 se van a promulgar las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg lo que van a hacer es sacar a los judíos de la sociedad, hacerlos invisibles. La invisibilidad es una de las formas más sutiles y depuradas de racismo. Cuando una comunidad no se ve, no está presente, no tiene voz, no tiene voto, no aparece, esa es una manera de borrarla del mapa por invisibilidad. Primero, ha tolerado, ha acostumbrado a la opinión pública y a la gente en las calles a ver a los judíos en situaciones de degradación. La teoría de la raza superior y de los semidioses, de donde vienen los arios, les hace sentir que hay seres que están desprovistos de humanidad y cuyo sufrimiento no importa. Insensibiliza a la sociedad frente al sufrimiento, a la humillación y a la degradación, y los acostumbra a convivir con eso. Y desde el momento en que ya no les parecía raro que a los judíos los obligaran a cepillar las calles con sus cepillos de dientes, desde cuando se acostumbran a ver espectáculos de degradación con naturalidad, en la primera fase, desde cuando las bromas, los chistes de los judíos, los chistes no tienen nada de inocente, los chistes son las justificaciones de los prejuicios más grandes de la humanidad, nunca están exentos de veneno. Entonces, cuando los chistes se hacen, los chistes racistas son racismo y no hay nada de ligereza en ello. Acostumbran a la sociedad a tolerar el prejuicio y el rechazo contra determinados grupos sociales, históricos, étnicos, culturales. Entonces, empezar por tolerar el chiste racial, el chiste racista, es una manera de empezar por aproximarse a una tolerancia frente a las persecuciones. Después empiezan a hacerles barrer en las calles con los cepillos de dientes, como Chaplin nos mostraba en El Gran Dictador. Después los sacan de las calles, les prohíben ejercer las profesiones. Con las leyes de Nuremberg se les revocan las licencias para ejercer la medicina, la abogacía, las profesiones. Ya no pueden estar en las bardas de las calles, de sus casas, no pueden estar en las aceras, en las barandas de sus casas, no pueden montar en bicicleta, ni asistir a los lugares públicos. Entonces, una vez que los retiran de la sociedad, los van a mandar a los campos de concentración. Los campos de concentración van a estar comandados directa y vigilados directamente por las SS. La misión de las SS es custodiar los campos de concentración. A los campos de concentración van a ir a parar los socialistas, los anarquistas, los comunistas, los extranjeros, los emigrantes. El objetivo son los judíos, es contra ellos. Pero por ahí derecho, ya entrados en gastos, se van yendo todos aquellos que no estén de acuerdo con el Tercer Reich de una vez, como para matar varios pájaros de un tiro. Es hecho contra los judíos, para los judíos. Pero al lado de los judíos viene también muchos gitanos,
Entonces, mire, esto va a quedar de la siguiente manera: los uniformes, la estrella amarilla es para los judíos, la estrella rosada es para la población gay, la estrella café es para los extranjeros, así, y va clasificando por colores: emigrantes, gitanos, judíos, extranjeros, comunistas, socialistas, todo aquel que no quepa dentro del proyecto racial del Tercer Reich, dentro del proyecto de la pureza de la raza, todo aquel que amenace la pureza de Alemania, lo va a meter en campos de concentración. Una vez que todo esto empiezan a desaparecer, nadie sabe para dónde van, tampoco nadie pregunta. La falta de curiosidad es uno de los argumentos que menos se pueden sostener históricamente para decir que nadie sabía lo que estaba pasando ahí. Entonces, después, estos todavía no son campos de exterminio, ¿no? Los campos de exterminio se van en los 40. Ahorita son de concentración en principio. Entonces los van a meter por allá en esos campos de concentración, los excluyen de la sociedad, ¿sí? Una vez que los van a excluir de la sociedad poco a poco, ya con toda una plataforma de justificación cuidadosamente realizada, van a hacer un golpe que determine, digamos, ya la prohibición de existencia de los judíos en Alemania. Esto va a ser disfrazado de una ira popular, disfrazado de una azonada, de una ruptura de vidrieras, de un saqueo, de una, digamos, de una insurrección popular o de un disturbio desordenado, así que aparentemente es un brote espontáneo de rechazo. Se va a dar un plan cuidadosamente concebido que se va a conocer con el nombre de la noche de los cristales rotos, Kristallnacht. Entonces, la noche de los cristales rotos es destruir todos los negocios judíos que había en Alemania, empezar a ponerles en pintura el nombre de judíos en las vidrieras, arruinar su vida entera. En principio les arruinan la vida entera, después la quitan. Entonces, la noche de los cristales rotos, Kristallnacht, se ve como un desorden aparentemente espontáneo. No, esto estaba cuidadosamente organizado para que apareciera como un desorden espontáneo. Entonces, el edificio del Reichstag aparece como una conspiración de los socialistas cuando lo hicieron los nazis. La noche de los cristales rotos aparece como un brote de desorden de la población. Todo tiene una explicación. Todo parece estar sucediendo, fíjate tú, y todo es parte de un plan escalonado. Entonces, ya con esto, con la noche de los cristales rotos, esto va sucediendo entre el 33 y el 38, digamos, esta escalada, va haciendo las purgas. Primero hace las purgas en Alemania, después las va a hacer por fuera. Entonces, mientras Hitler, aquí paramos un momentico la cámara, mientras Hitler está haciendo purgas internas, para asegurarse de que no tenga ninguna oposición, de que el ejército todo le funcione a una sola voz, que la población le obedezca ciegamente mediante la lealtad, la vanidad o simplemente la desaparición. Esto ya vamos en que el muchacho que no esté metido en las juventudes hitlerianas pone en peligro a la familia. Eso en los swing boys muestran eso, los chicos del swing, como en un momento dado la presión sobre las familias para que entreguen sus hijos al Tercer Reich va a ser una cosa apremiante. Va a ser muy difícil hacer oposición en Alemania y además quedar vivo para contarlo. Vamos, eso también es importante tenerlo en cuenta. Una vez que está pasando eso, paralelamente, en Italia, Mussolini le va a dar a Etiopía, le va a dar por recuperar en la antigua grandeza del Imperio Romano. Pero no se va a meter con Inglaterra ni se va a meter con Francia, porque eso sabe que son más grandes que él y le cascan. Se va a meter con el más débil, porque sabe que a nadie le importan. Se va a meter con un pueblo que en el siglo XIX había humillado a los italianos al no dejarse conquistar y al no dejarse someter por los italianos. Etiopía es el único país africano que nunca fue esclavizado, que nunca fue sometido, y es de Etiopía donde va a salir un orgullo africano importante. Entonces van a meterse allá y nadie los va a detener, nadie tiene el valor para parar
a Italia, ni para parar a Alemania, por un cuento que dice que están varios jefes de Estado, entre ellos Bush, y le están discutiendo. Dice, ¿ustedes qué están haciendo? Vamos a preparar la Tercera Guerra Mundial. Ay, ¿qué van a hacer? Vamos a matar 14.000 afganos y un reparador de bicicletas. Y dice, ¿y un reparador de bicicletas? Y dice, ¿usted fijas? Yo te dije que los 14.000 afganos no le importaban a nadie. Los etíopes no le importaban a nadie. Nadie iba a levantar la mano por los etíopes. Nadie iba a impedir que los etíopes que peleaban descalzos y con palos recibieran ataques con gas mostaza que quema las plantas de los pies y enceguece. Nadie ayudó a Etiopía y la dejaron morir. Y Haile Selassie, ante la Sociedad de las Naciones, pronunciaría unas palabras en ese entonces y más adelante, un clamor que se convertirían después serían musicalizados por Bob Marley en una canción que hemos oído algunas veces antes. El contexto de esta canción es el de sangre y la invasión de Etiopía y la manera como nadie va a ayudar a los etíopes, porque las cosas que pasan en África no tienen importancia dentro de la geopolítica mundial y a ellos los dejaron morir. Y frente a eso lo que se decía era lo siguiente: el discurso decía, hasta que la filosofía, de acuerdo con la cual hay una raza superior y otra inferior, no sea final y permanentemente desacreditada y abandonada, en todas partes va a haber guerra. Hasta que no haya una clase, ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase de ninguna nación, va a haber guerra. Mientras el color de la piel de un hombre no tenga menos importancia que el color de sus ojos, va a haber guerra. Hasta que los derechos humanos no se garanticen de manera igual para todos los individuos, sin distinción de su raza, va a haber guerra. Va a haber guerra en el oeste, va a haber guerra en el este. Sobre estos discursos, sobre el clamor de Haile Selassie, de aquí sería, Haile Selassie va a ser el inspirador espiritual del movimiento del rastafarianismo, que surgirá mucho tiempo después en Jamaica, y que tomará emblemáticamente a este dirigente como el León de Judá, que es como le dicen, como el gran inspirador de la religión de los rastafaris. Pero esta canción en particular tiene el contexto de lo que pasó en Etiopía. Entonces, ¿qué pasa? Que al producirse esta invasión a Etiopía y nadie decir nada, no hay con quién, no hay sujeto, pues los arrasan a los etíopes. Entonces la Sociedad de las Naciones, que se había construido para evitar que los conflictos se internacionalizaran, que era un organismo de mediación, que era una manera de constituir una legalidad internacional que pudiera dirimir los conflictos. Esa era su función, una especie de consenso, un tribunal, una instancia que pudiera mediar e impedir los abusos de los fuertes sobre los débiles. Al no haber hecho nada en el caso de Etiopía, al haber permitido la matanza del pueblo etíope, queda en evidencia como incapaz de manejar los asuntos para los cuales fue creada. Por esto, la Sociedad de las Naciones se va a disolver después de la crisis de Etiopía, en la cual los italianos invadieron y acabaron con los etíopes en 1934.
la disolución de la Sociedad de las Naciones se considera uno de los factores que inciden muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, porque se acabaron las instancias de intermediación ante las cuales llevar una queja que altere la geopolítica mundial. Por eso, después de la guerra, la ONU, que es un intento de revivir esto, y todas las grandes instituciones vinculantes que garanticen los derechos humanos se van a tratar de fortalecer mucho, porque se consideró de extrema gravedad la disolución de las naciones, de la Sociedad de las Naciones, frente al caso de Etiopía. Entonces ya no hay ninguna fuerza, al alcalde no hay quien lo ronde, ya no hay ninguna fuerza internacional que sea capaz de pronunciarse frente a los abusos que se están cometiendo, y esto era un abuso flagrante de una potencia militar como la Italia fascista contra un pueblo indefenso como en ese momento era Etiopía. Entonces ahí, en el episodio de Etiopía, se desborda el fascismo en primera instancia. Ahora vamos a ver cómo se desborda el nazismo. Entonces, el nazismo empieza primero a recuperar los territorios que le habían quitado a Alemania, y hasta ahí vamos en una reparación de un pueblo que fue despedazado. Hasta ahí, digamos, son como derechos, porque ellos le van a quitar. Francia les había quitado Renania y les ha quitado el Sarre, amén de Alsacia y Lorena, que eso es otro cuento. Entonces recuperan el Sarre y la Renania. Bueno, está bien, pues eso era Alemania. Los Sudetes son un territorio que queda en Checoslovaquia, pero allá todo el mundo habla alemán, van a ir a por ellos. Igual eso de todas maneras sigue siendo alemán. Que los austriacos se quieran anexar a los alemanes para formar parte del Reich, al fin y al cabo ambos son germanos. Entonces los austriacos tuvieron una rebelión popular, una rebelión de los obreros que se perdió, que fue derrotada, y aparte de la rebelión obrera, que fue derrotada para el proyecto de anexión de Austria al Tercer Reich, el Anschluss que se va a llamar, el único otro que se opuso fue la familia von Trapp, el capitán von Trapp de la novicia rebelde y los muchachitos del Dovadier. De resto, porque eso sí existió, el capitán von Trapp sí existió y la familia von Trapp sí existió, y ellos sí huyeron por los Alpes y cantaron por el mundo las canciones durante el resto de la vida. Aparte de él, todo el mundo mucha gente estuvo de acuerdo con la anexión. Austria se va a convertir en parte del Tercer Reich, ahí ya está desbordando fronteras, pero de todas maneras sigue siendo una cosa más o menos razonable, ¿eh? Alguna cosa. Luego, después de la anexión de Austria, es que se van a repartir Checoslovaquia. Y la repartición de Checoslovaquia va a hacer sentir, o sea, aquí se cruza el límite entre el orgullo herido, un pueblo injustamente trazado, entre la reparación y lo que va a ser la venganza. Hay un triángulo, dicen las personas que trabajan con lo que significan las víctimas en la guerra. Hay un triángulo que está compuesto por el Salvador, por la víctima, el victimario y el Salvador. Ese es un triángulo dinámico, donde los papeles se van moviendo. Pasan de ser víctimas a ser victimarios, y Hitler se aparece como su salvador y termina siendo en última su propio victimario, el victimario del pueblo alemán. Entonces, aquí se atraviesa una línea delgadísima, que es entre la reparación y lo que ya es la venganza. Pero Inglaterra sentía que se había cometido una gran injusticia con Alemania, y que de alguna manera, pues lo que ellos estaban era desandando los pasos que Versalles les había destruido, así que todavía la cosa no sonaba rara. No sonaba rara para la mayoría de los europeos, que además tampoco querían saber de qué se trataba eso. Una voz solitaria, energúmena, que nadie le paraba bolas, lo consideraban el Casandra de la época, porque era un tipo que cazaba muchas peleas y siempre predecía cosas terribles. Una sola voz se alzaba solitaria en los debates del Parlamento en Inglaterra y decía: ese tipo no me gusta. Ese tipo me da mala espina, ese tipo quiere la guerra, ese tipo lo que está es reuniendo una gran Alemania, ese tipo va a llevarnos a la tragedia. La voz solitaria que aguardaba en su casa, esperando el día en que lo pudieran escuchar, era la voz de Winston Churchill. Winston Churchill sí se la olía, pero como era un tipo tan tropelero y se la pasaban metiendo en peleas,
Nadie le creía. Entonces su voz solitaria tenía toda la razón. Él sí veía en este cuadro de anexiones geográficas un proyecto de expansión, lo veía con claridad. Y él veía cómo Alemania se estaba rearmando a escondidas, eso él lo veía. Pero hay una política de apaciguamiento, porque todo el mundo quiere evitar la guerra, no ve que están aterrados con lo que pasó. Entonces aquí hay un problema en la negociación que es terrible. El problema en la negociación es que Hitler sabe qué quiere hacer y los demás saben qué quieren evitar. Y para evitar la guerra le empiezan a dar contentillo, le empiezan a dar que sí, que se reparta Checoslovaquia, que bueno, que no le hace, que se anexe aquello y que lo otro. En el momento en que ya las cosas se van para largo, ya cuando se va a producir, digamos, ya cuando llegue a anexarse la mitad de Europa, ya está muy avanzada la cosa. Entonces, cuando se dan cuenta que no lo pueden parar, ya es demasiado tarde. Entonces ahí hay una serie de pactos. El pacto que permitió la anexión de Checoslovaquia, que es un pacto terrible. Después se va a dar el pacto más adelante de no agresión, que es el pacto con el cual van a garantizar que los rusos no intervengan. Y después de que se haga el pacto de no agresión, después vamos a explicar más adelante en qué consiste ese pacto, es cuando ya van a llegar a Polonia, y cuando lleguen a Polonia se va a declarar la guerra, pero ahí ya las cosas están entradísimas. Entonces, este pedazo, la manera como se van a dar estos pactos, esta toma de cada uno de estos países, hasta la llegada a Polonia, el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, los totalitarismos que se estaban dando también al otro lado del mundo, el sombrío panorama que va a desencadenar ya la guerra, el punto de la invasión a Polonia, y lo que va a ser el comienzo de la guerra relámpago, y la primera parte de lo que va a ser este gran conflicto, lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el gabinete del doctor Caligari, con el loco administrando el asilo, desde el delirio de las teorías hechizas en nombre de las cuales el mundo conocería el terror, desde los pactos en los cuales la falta de claridad frente a la situación hacía que nadie pudiera entender la magnitud de estos planes, y la voz solitaria y energúmena de Winston Churchill esperando que la historia le diera la oportunidad de salvar a su país. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz para reforzar toda la grandeza del fascismo, para darle la monumentalidad, ese toque de grandeza que ellos querían que tuviera, no tenían sino que emular el Imperio Romano, y no había problema con eso. Ahí estaba. No es sino que usted camine por las calles de Roma y ahí se va a encontrar con el Imperio Romano todo puesto. Lo que hicieron los fascistas fue meterle una buena mano de restauración y de polichada al Coliseo Romano y a todas las insignias del antiguo imperio, que estaban muy abandonadas con toda la cantidad de avatares que habían pasado en el tiempo. Pero básicamente no era sino traer a colación lo que sencillamente ellos siempre habían tenido a mano. Pero para los alemanes, como no tienen un pasado concreto como el de los italianos, no fueron el imperio que creó Occidente como sí fueron los romanos, entonces les toca inventarse un rollo bien bravo, porque no lo tienen, no está ahí presente. Como el nazismo se van tomando el poder, y cómo van entrando a llenar muchos espacios de las sociedades, tanto italiana como alemana, hasta instaurarse en un poder totalitario de visos aterradores. Y habíamos quedado pendientes de cómo estas ideologías van a conducir al mundo a la guerra. ¿Qué tiene que ver el que estos vayan a subir al poder en estos dos países con el que el resultado de eso sea un conflicto tan aterrador? Hay un movimiento artístico, el arte, siempre el arte. Sin el arte no podríamos comprender la vida. Hay todo un movimiento que se llamaba el expresionismo alemán. Y el expresionismo alemán era una manifestación de la oscuridad de los sentimientos, de los sentimientos más profundos y más terribles también.
y es un movimiento artístico, es un movimiento pictórico, y ahí también hay una cantidad de tendencias cinematográficas. Hay una película que se va a hacer en 1920, que sí está en el caso de los italianos, y como esto era un experimento de monumentalidad y de hacer valer una serie de ideas en nombre de las cuales iban a hacer cualquier cantidad de cosas, entonces los nazis lo que van a hacer es tomar una serie de mitologías, un poquito de aquí y otro poquito de allá, del esoterismo, de una cantidad de saberes ocultos, entre mitologías germánicas, entre mitologías escandinavas, vikingas, hasta pedazos de mitología celta, runas, antiguos signos del mundo ario. Los arios eran pueblos muy antiguos que llegaron a la India y crearon el hinduismo y tenían un símbolo que era el sol en movimiento, una cruz que se movía basada en un centro, esa cruz que se movía basada en un centro que es la divinidad del sol y el tiempo, y que significa un contacto profundo con la forma. Hoy vamos a ver uno de los capítulos más aterradores, la llegada del nazismo al poder, el irresistible ascenso de Arturo Ui. La vez pasada estábamos viendo cómo poco a poco, tanto en Italia, el fascismo, como en Alemania, va a llamar el gabinete del doctor Caligari. Y el gabinete del doctor Caligari es la historia de cómo los locos se toman el poder en el asilo, y el director del asilo es el más loco de todos. Entonces, el doctor Caligari, que es el loco más peligroso de todo el asilo, el más delirante y el más llevado, es el que va a terminar presidiendo el asilo. Y los locos son los que van a gobernar con él. Entonces, algo así pasó en Alemania, como en Ciudad Gótica, cuando los locos se convirtieron en los villanos de Ciudad Gótica, así va a pasar. El doctor Caligari ha llegado al poder. Y Alemania va a quedar gobernado por uno de los hombres más demenciales del que se tenga noticia en la historia. Y el doctor Caligari va a llevar al mundo a la guerra, el siniestro mundo que ellos van a crear. Entonces, el problema, digamos, los italianos tenían